que han viajado hasta acá a la Ciudad de México para acompañar la lucha de los trabajadores mexicanos en resistencia. Una bienvenida a toda la delegación. Estamos entre trabajadores de América del Norte, venimos resistiendo los embates que desde los gobiernos y desde las empresas se desatan como en cascada en contra de las conquistas adquiridas por nuestras organizaciones sindicales a lo largo de muchas décadas de lucha. Hemos tomado un acuerdo para hacer una declaración pública aquí en nuestro país, México, no solamente de solidaridad con los trabajadores mexicanos, sino también en forma recíproca con los trabajadores sindicalizados de Canadá y de los Estados Unidos. Para comenzar este acto, vamos a darle lectura a la declaración política de la Alianza Trinacional de Solidaridad Canadá, México y los Estados Unidos. Inmediatamente después, nuestro compañero Benedicto Martínez, del Frente Auténtico del Trabajo en México, dará la presentación de cada uno de los delegados internacionales aquí presentes y en un tercer momento, de manera libre, los delegados nos darán un mensaje a los trabajadores en resistencia del Sindicato Mexicano de Electricistas, de la UNT, de la UNID, de los compañeros mineros, porque ellos vinieron a apoyar en conjunto a todas las luchas de los trabajadores mexicanos. Bien, entonces le daremos lectura a esta declaración. Lo vamos a hacer dos compañeros, su servidor al inicio y posteriormente la compañera Lorraine Clever, que ella viene por la AFL-CIO y trabaja aquí en México en el Centro de Solidaridad. Encuentro Internacional de Solidaridad, Días de Acción por México, Declaración Política. En la Alianza Trinacional de Solidaridad mantenemos nuestro compromiso con las luchas de las y los trabajadores en Canadá, Estados Unidos y México, fortaleciendo nuestros lazos de solidaridad para enfrentar, más allá de las fronteras, las agresiones de los gobiernos y del capital. En México, de forma sistemática, se vive una grave violación a los derechos humanos y laborales de los trabajadores, dejándonos en un permanente estado de indefensión. El Congreso de la Unión aprueba reformas a la legislación laboral claramente violatorias a los derechos constitucionales de los mexicanos y los convenios de la Organización Internacional del Trabajo, mientras instituciones como la Suprema Corte de Justicia de la Nación actúan en sentido contrario a la protección de los derechos fundamentales de los trabajadores. Por ello, condenamos la actuación denigrante de las instancias de impartición de justicia y del gobierno mexicano que atentan en contra de la libertad sindical, la contratación colectiva, el derecho de huelga y el derecho al trabajo digno. Repudiamos la actuación de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, que de manera arbitraria revocó el amparo concedido a los trabajadores del Sindicato Mexicano de Electricistas que los reinstalaba en sus puestos de trabajo. En México, el objeto de aprobar vía fast track las reformas a la legislación laboral tienen la finalidad de obedecer los mandatos de las corporaciones transnacionales y los organismos financieros internacionales, puesto que se fortalece el sindicalismo de protección patronal, se establece como norma la simulación de la relación laboral, legaliza el outsourcing, impone a ultranza una flexibilidad laboral unilateral de las relaciones laborales, elimina la estabilidad en el empleo, incrementa la informalidad, precariza e inestabiliza el empleo,
afectando principalmente a los trabajadores de mayor antigüedad, a jóvenes y mujeres. Socava la contratación colectiva y profundiza la tendencia a convertirnos en el paraíso del trabajo precario por medio de la reducción extrema del costo de la mano de obra. Por estas razones, numerosas organizaciones sindicales mexicanas hemos promovido millones de amparos para reclamar la inconstitucionalidad y la violación de la normatividad internacional que caracteriza la actual Ley Federal del Trabajo y detener sus efectos nocivos contra la población trabajadora. Aunque la crisis global no fue culpa del pueblo trabajador, ha sido el pretexto para la generalización de la violación de los derechos laborales en el mundo. En México, Estados Unidos y Canadá, la violación a la libertad sindical y a la contratación colectiva se ha utilizado como pretexto para reducir el salario, prestaciones y empeorar las condiciones de trabajo, incluyendo la agresión a los derechos de los trabajadores de los distintos niveles de gobierno y servicios públicos, impidiendo el derecho a la contratación colectiva, llegando a interferir y hasta la retención de las cuotas sindicales. En este mes de febrero, durante los días del 19 al 24, las principales organizaciones sindicales globales, como la Industrial Global Union, la UNI Global Union, la Federación Internacional de Trabajadores del Transporte, la Confederación Sindical Internacional, la Confederación Sindical de las Américas y los sindicatos que conformamos la Alianza Trinacional de Solidaridad, junto con otras organizaciones, realizaremos diversas acciones internacionales en el marco de esta campaña denominada Días de Acción Global con México. En el ámbito de las organizaciones sindicales en el mundo existe una profunda indignación por la persistente continuidad en la aplicación de políticas de corte neoliberal en México. Estas políticas son características de los regímenes autoritarios en su afán de despojar de los derechos adquiridos a los trabajadores. El gobierno del presidente Enrique Peña Nieto mantiene la continuidad de la política gubernamental que no respeta los derechos laborales en conflictos donde está involucrada la violación a la libertad sindical. Honda, Mineros, SMEC, UNTIP, Vidriera Potosí, PKC, Excelón, Reustes. El derecho de huelga, SANDA, el derecho al trabajo, Mexicana de Aviación, SMED, y el derecho a la contratación colectiva auténtica, Atento Continental. La actual política laboral es violatoria de normas y directrices de la OIT, así como diversos convenios internacionales suscritos por el Estado mexicano en materia de derechos humanos. Mantendremos nuestro frente común con el sindicalismo mexicano en todas las instancias internacionales a donde acuda a demandar la solución de sus justas y legítimas demandas. Por esto demandamos. Compañeras y compañeros, demandamos derogación de las reformas patronales a la Ley Federal del Trabajo, desaparición de los contratos de protección patronal y el control cooperativo del Estado mexicano sobre la clase trabajadora, reemplazar las juntas de conciliación y arbitraje, recuperación del poder adquisitivo del salario, y la solución a las demandas de los conflictos laborales más destacados de la siguiente forma. 1. Reinstalación a los 16.599 trabajadores y trabajadoras despedidas del SMED. Libertad inmediata de todas y todos los luchadores sociales encarcelados. Recuperación de los 63 cuerpos de los mineros de Paz de Reconchos. Solución a las huelgas mineras de Cananea, Taxco y Sombrerete.
reactivación de Mexicana de Aviación y reapertura de Calzado Sandac. Reconocimiento al sindicato de Honda. Reconocimiento a la contratación colectiva de Continental, UNTIC y Atento. Y respeto a los derechos laborales por parte del Gobierno del Distrito Federal. Las organizaciones que firmamos la presente declaración ratificamos nuestra unidad solidaria en contra de la violación de los derechos laborales que están agobiando a la clase trabajadora y expresamos nuestro rechazo a todo intento y iniciativa que vulnere al pueblo trabajador de México, los Estados Unidos y de Canadá. Los voy a leer el listado de organizaciones internacionales y mexicanas que estamos firmando la declaración. La Confederación Sindical de las Américas, Industrial Global Union, Union Network International, Uniamérica, la Federación Internacional de Trabajadores del Transporte, ITF, American Federation of Labor, Congress of Industrial Organizations, AFL-CIO. Austin, tan cerca de la frontera. Canadian Auto Workers Union, CAW, Canadá. Canadian Office and Profession Employees Union, COPE 378. Employees, UPE. Centre International de Solidarité Ouvrière. Common Frontiers. Communications, Energy and Paper Workers Union of Canada. And Cross Border Network. International Brotherhood of Teamsters. Labor and Employment Committee of the National Lawyers Guild. La Red de Solidaridad de la Maquila. Project on Organizing Development, Education and Research, ODE. The Public Service Alliance of Canada, PSAC. Syndicat des métallos. Transport Workers Union. US Labor Education in the Americas Project, US3. United Electrical Radio and Machine Workers of America, UT. Utility Workers Union of America, UWUA.